Timo y Steven, yo no sé si les ha pasado, pero en mi vida yo me he dado cuenta que aún más cercano que familia, cercano que compatriotas, cercano que personas que tengo toda mi vida, la iglesia, los hermanos de la iglesia, aquellos que profesan la doctrina que nosotros creemos, se vuelven como más cercanos. De hecho, una de las razones por las que yo anhelo el cielo es porque yo voy a estar junto con todo tipo de personas de diferentes países, de diferentes lugares, personas que he conocido a veces por días o semanas, pero que tengo una profunda hermandad, que eso solo lo produce el Espíritu. ¿Le ha sucedido cosas similares? ¿Han visto algo así en sus vidas? Sí, pues eso es lo que significa la adopción, ¿verdad? Que todos fuimos, cuando recibimos a Cristo, no solamente somos salvos y perdonados, pero ahora hemos sido adoptados a la misma familia y tenemos una relación íntima que podemos compartir que realmente no se basa en dónde nacimos, no se basa en tal vez cuánto dinero tenemos, no se basa en nuestra raza, nuestra edad, no se basa en ninguna de esas cosas terrenales de este mundo, sino que se basa en Cristo. Y cuando tenemos a Cristo en común, cuando yo estoy unido con Cristo, estoy unido también con todas las otras personas que están unidas a Cristo. Entonces, cuando uno entiende eso, tiene algo que comparte, que puede tener en común con alguien que, o sea, tal vez no conoce su historia, tal vez no conoce todo lo demás acerca de dónde viene y su trasfondo, pero porque esa persona conoce a Cristo, tenemos una relación, algo en un denominador común que compartir. Así es. Sí, yo he vivido bueno, soy chileno y he vivido en distintas partes de Chile, así que me he movido varias veces y creo que el denominador común que he tenido yo en mi vida no ha sido necesariamente mis parientes o ni siquiera mi familia, sino que ha sido los hermanos de la iglesia. Sí. Y de hecho ahora que vivo no en Chile, sino en Estados Unidos, también he experimentado esa comunión cercana con hermanos que no son de mi misma etnia, que no tienen mi trasfondo socioeconómico, que en realidad no tienen mucho en común conmigo, pero porque somos cristianos, porque hemos sido regenerados y salvados por el mismo Dios, tenemos una unión que es más profunda que lo biológico, que lo étnico, nacional. Y es hermoso porque como decían ustedes, a veces incluso en pocos minutos de conocer a alguien, uno ya incluso se siente una comunión más cercana, porque sabemos que tenemos el mismo Salvador y vamos hacia el mismo lugar. Así es, sí. Yo creo que aún este mismo video es una representación de eso. Soy dominicano, guatemalteco y chileno, y sin embargo nosotros en el poco tiempo que tenemos conociendo nos hemos entablado una muy buena amistad. Y el video que estamos haciendo ahora muestra algo de eso. Podemos estar hablando, oye, sin necesidad de tener años conociéndonos, podemos estar de acuerdo en las cosas principales y fundamentales. De hecho, parte de eso es lo que nos enseña Efesios 2, ¿no es cierto? Que el Señor se encargó de derribar la muralla que había entre ambos pueblos de judíos y gentiles, haciéndonos en Cristo Jesús, fundamentados sobre Él, los apóstoles y profetas, haciendo su iglesia un solo cuerpo. Quiero preguntarles entonces a ti mismo, Timo, ¿cómo esta diversidad unida glorifica a Dios? ¿Qué dice del Evangelio? ¿Cómo contribuye al Evangelio? Bueno, en primer lugar, vemos que en toda la historia de la redención, Dios prometió que iba a bendecir a un pueblo y por medio de ese pueblo iba a bendecir a todas las naciones. Entonces, el hecho de que en la iglesia tengamos gente de toda nación y de toda lengua muestra que Dios es fiel a sus promesas. Dios cumple lo que Él promete, Dios hace lo que Él dijo que iba a hacer. Y lo otro es que simplemente, si miramos el mundo está segregado en muchas maneras. Pero lo que Dios hace es, Él trae unidad donde es imposible, humanamente hablando, que haya unidad entre gente que tiene diferentes trasfondos y diferentes historias, y que se ve diferente, que históricamente ha estado separada por conflictos y odio. El Señor las trae a un mismo lugar, a un mismo pueblo. Entonces eso glorifica a Dios y muestra su belleza, su poder y sus propósitos eternos. Su multiforme gracia, ¿cierto? Sí. Y ahí es donde vemos que principalmente el cristianismo, el evangelio, se trata de reconciliar a enemigos. Principalmente Dios y nosotros, que nosotros nos rebelamos contra Él. Y Él hizo lo necesario a través de Cristo para salvarnos, para reconciliarnos con el Padre. Pero a la misma vez eso también significa que hay reconciliación entre enemigos humanos, entre diferentes personas que, como vos decís,
en ningún otro contexto, en ningún otro sentido serían amigos, mucho menos hermanos. Pero cuando tenemos a Cristo en común, eso derriba las murallas, derriba las paredes de cualquier separación que existe entre nosotros. Y yo diría también que Él usa eso para alcanzar a los que todavía están enemistados. Porque el que está afuera puede ver esta unidad. Y resulta que quizá él no se relaciona con un guatemalteco, con un chapín, pero sí entiende a un dominicano, o con un chileno, pero sí entiende a un dominicano que hablamos nuestro propio español. Y entonces él atrae a estas personas de fuera, utilizando personas de diferentes trasfondos, personas de diferentes culturas, derribando entonces esas murallas, esos argumentos que levantan en su orgullo el ser humano, de que el cristianismo es para tal tipo de persona. Sí. Pues no, aquí en el cristianismo, por el Hay de Evangelio, todos. estamos todo tipo de personas unidos en Cristo Jesús. Quizás una última pregunta. Si yo no me siento unido a la iglesia, ¿qué me pasa a mí si yo no encuentro esta unidad? Si no encuentro estos hermanos, si me siento alejado de todos los que están alrededor mío que se profesan como cristianos. ¿Qué puedo hacer? Pues Está difícil. sí, creo que hay unidad cuando reconocemos la única fuente o la naturaleza única de nuestra salvación, que es Cristo. Entonces, si en una iglesia o en un lugar no hay unidad en Cristo, probablemente es porque no tienen a Cristo en el centro, o no se están enfocando en Cristo, o han puesto a otra cosa en el centro que en lugar de unir a la gente va a separar a la gente. ¿Me entiendes? Entonces, si estás buscando unidad, no buscamos simplemente unidad con el fin de tener unidad. Ecumenismo, ¿cierto? Ajá. Buscamos a Cristo, y cuando todos tenemos a Cristo y todos tenemos a Cristo en el primer lugar, en el centro de nuestra fe, de nuestras iglesias, de nuestros ministerios, de nuestras vidas, entonces el resultado de eso será unidad. Pero empieza con Cristo, empieza con el Evangelio. Eso es. Sí, yo diría que uno de los problemas con el encontrar o experimentar esa unión, esa comunión, tiene muchas veces que ver, no con la ausencia del Evangelio necesariamente, pero con una ausencia de énfasis en el Evangelio, ya sea por parte de la persona que se siente desunida. Quizá esa persona está poniendo sus ojos bueno, que quiero que la iglesia sea, que piensen como yo políticamente, que la iglesia esté formada por familias como mi familia. En sus preferencias, preferencias. buscando sus propios derechos o sus propias prioridades. Exacto. Entonces, a veces tiene que ver con lo que uno está buscando en la iglesia. Entonces, lo importante es, como dices tú, volver a qué es lo esencial que nos ha unido como cristianos. Y esa es la obra de Cristo en la cruz, su espíritu, que Él está formando un nuevo pueblo. Entonces, yo le recomendaría al que se está sintiendo así que vuelva a poner sus ojos en el Evangelio, que vuelva a renovar su gozo en esa unión con Cristo y en la unión con el pueblo de Cristo. Así es. Yo le agregaría a eso mismo que ustedes dicen, que Filipenses 2 nos enseña el ejemplo de morir a nosotros mismos, de andar buscando los intereses de Jesús y no los nuestros. Usualmente, si yo no encuentro, oye, si en cada grupo que estoy me siento como un poquito extraño, parte de es que el cielo es el único lugar, o el cielo nuevo y tierra nueva es el único lugar donde estaremos completos. Pero parte de es orgullo. Si con diferentes grupos yo siempre me siento fuera, el problema soy yo, no son cada grupo. Porque son grupos de pecadores, yo también soy pecador. Pero si yo no encuentro personas con quienes me sientan uno, es porque yo quiero que todos sean como yo. Y eso no es otra cosa más que orgullo. Gracias, muchachos.